Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esperamos que bien, pero bien agarrados de la mano del Señor, porque separados de Él nada podemos hacer. Hoy te invito a que te tomes de la mano del Señor así desde tempranito, familia. Levántate 5 minutos antes al menos y ponte en las manos de Dios. Haz un devocional diario, haz ese hábito de hacer tu devocional diario en la mañana antes de empezar cualquier actividad. Incluso antes de empezar a pensar en todo lo que vas a hacer en el día, ven y póstrate delante del Señor, ten tu devocional diario y vas a ver que el Señor va a bendecir tu vida de una manera increíble. ¿Un poco no, familia? Así empezamos Suena Familiar, con esa fe, con esa esperanza, con todas las baterías puestas en el Señor. Este día está especial. Le damos las gracias a Dios por la lluvia, por el cambio de temperatura y porque nos ha dado este día tan hermoso para disfrutarlo y para darle la gloria y la honra solamente a Él. Cuando tú haces tu devocional, no vas a tener ninguna oportunidad, familia, de sentirte sola, de sentirte atemorizado, de sentirte inseguro, porque el estudio de la palabra, la oración, te van a fortalecer de una manera increíble. Así que hoy te invito a que lo hagas de esa manera. Y tu soledad, ábrele la puerta porque se va a ir de tu vida para siempre. En el nombre del Señor, ¿verdad, familia? Arrancamos de esa manera Suena Familiar. Tú tienes una petición, mándanos un WhatsApp. Ya sabes, el número de WhatsApp 811-590-9879. 811-590-9879. También te queremos invitar a las redes sociales. Puedes buscar los programas por Facebook, Instagram y YouTube para que los escuches de nuevo y para que los compartas. Hoy estaremos participando en los micrófonos Paco Barrón y Joel González, tu servidor. La serie Hábitos y el tema de hoy, capacitados para vencer los malos hábitos. Nuestra base está en 1 Corintios 6:9 al 11. Ahí Pablo está hablándole a la iglesia de Corinto y les habla fuertemente porque era necesario que la iglesia esté limpia, familia, que la iglesia quite sus malos hábitos y que la iglesia quite su pecado. Es muy importante. Y nos habla específicamente de varias cosas que vamos a ver una por una. Mire, los malos hábitos son muy difíciles de erradicar, ¿a poco no? Muchas veces queremos dejarlos, pero son muy persistentes y muchas veces dejamos de pelear y nos damos por vencidos. Y el hábito y el mal hábito pecaminoso se fortalece cada día más en lugar de erradicarlo. ¿Cuáles son algunos de los hábitos que nos llevan a pecar y que además, familia, pasa una tragedia en nuestra vida? Que esos malos hábitos pecaminosos nos impiden heredar el reino de Dios. Nos habla de 3 prácticas pecaminosas. La primera nos habla de los fornicarios. Los fornicarios son las personas que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Y cómo están estos días, familia? Pues está de cabeza ese asunto, ¿verdad? El mundo lo ve como algo normal, pero lo que Dios nos dice en su palabra es que tales personas están fuera del reino de Dios, fuera de la salvación eterna, fuera de las bendiciones, fuera de las promesas de Dios, familia. Esa es una verdadera tragedia. Una persona no se convierte en fornicario de la noche a la mañana. Es un proceso donde intervienen principalmente los pensamientos de carácter sexual. Estos son alimentados por la televisión, por las redes sociales, películas, series, etc. Y también por las conversaciones con los amigos, familia. Este mensaje no solo es para los fornicarios, sino también para los que van en camino para serlo, familia. Así que es muy importante saber que la iglesia fue lavada por la sangre de Cristo, familia, como lo vemos ahí en 1 Corintios 6:11. Qué hermoso es eso. Fuimos lavados por la sangre de Cristo y debemos de dejar eso. Lo mismo pasa con la idolatría, que también es otra de las prácticas que nos marca aquí en 1 Corintios 6. Ni los idólatras, dice. Esta es la segunda práctica pecaminosa que nos habla 1 Corintios 6:9. Un idólatra es el que ha dejado de creer en el Dios de la Biblia, el Dios todopoderoso, y ha decidido adorar a dioses falsos, o como los que no creen en Dios. Ellos son su propio Dios. Llegar a ser un idólatra también tiene un proceso de pensamiento, familia, donde de continuo están cuestionando a Dios. ¿Se ha topado con gente así?
que se la pasan todo el día hablando mal de Dios. ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué Dios esto? Cuestionando a Dios constantemente. Ese pensamiento es tan persistente que ya lo hicieron un hábito y luego ya se convirtió en una compulsión. Y luego ya cualquier cosa mala que suceda, que les pase a ellos o a una tercera persona, le echan la culpa a Dios de todo eso. No solamente le echan la culpa a Dios, no solamente lo cuestionan, sino terminan odiándolo. Buscan cualquier motivo para poner en duda la autoridad de Dios y la autoridad de su palabra. Ojo con eso, familia, es muy importante. Volvemos a lo mismo. Luego la tercera práctica pecaminosa que declara Dios en 1 Corintios 6:9 va hacia los adúlteros, que es una práctica parecida a la primera de la fornicación, pero el adúltero o la adúltera es la que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio. Estamos en una sociedad donde los valores, familia, como la pureza, la integridad sexual, están a punto de desaparecer. Por eso es muy importante que Pablo se dirige a la iglesia de Corinto y les dice esto. Es bien importante, familia. Y nos lo dice a nosotros que somos también la iglesia de Cristo. Como cristianos, como la iglesia de Cristo, lavada con la sangre de Cristo. ¡Oh, mi Señor! Vamos a poner la muestra. Busquemos la fidelidad, la pureza y la integridad sexual, familia. Vamos a recordar que los pensamientos constantes de tipo sexual están formando un adúltero en potencia. Así que tengamos mucho cuidado. Alentémonos también a nosotros mismos, alentémonos a nuestra familia del peligro de la pornografía. Por ejemplo, muchas veces no necesitas buscar pornografía o te llegan automático por las redes sociales, por el internet. Tenemos que tener mucho cuidado con los pequeñitos, con tus hermanitos, con tus hijos pequeños, porque una imagen pornográfica en la mente de ellos puede causarles tantos problemas, familia. Por eso debemos de supervisar lo que tus hijos ven por internet, en sus teléfonos celulares, en sus tablets. Tenemos que supervisar lo que ellos están viendo, familia, y restringirle el acceso a internet, porque es muy importante atender estos 3 puntos. Pero apenas estamos empezando, familia. Yo te invito a que te quedes hasta el final. Por lo pronto viene Paco con su primera intervención. Buenos días, Paco, te escuchamos. Adelante. Gracias, Joel. Buenos días, familia. Les saludo contento de encontrarnos esta mañana para meditar en la palabra de Dios. Espero en el Señor se encuentren muy bien, firmes en Jesucristo y que estemos listos para obedecer su palabra. Estamos en la serie Hábitos. El tema es Capacitados para vencer los malos hábitos. Y hemos tomado 1 Corintios 6 como texto base para reflexionar en el tema. Porque es claro que los malos hábitos nos llevan a pecar. Y en la lista que Pablo enuncia en 1 Corintios 6:9, seguimos leyendo que no heredarán el reino de Dios ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y alguien pudiera pensar que las preferencias sexuales son de las prácticas más difíciles de dejar. Pero Pablo nos dice que no es así, porque en Cristo estamos capacitados para vencer los malos hábitos. Y nos dice en el versículo 11 de ese mismo capítulo, y estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cobremos ánimo con esta promesa y avancemos en el camino del Señor. Mire, a un grupo de personas en Estados Unidos se les preguntó, ¿qué es más probable que te haga romper un mal hábito? Fíjese, un 40% de las personas dijeron que una experiencia cercana a la muerte sería lo más probable para que abandonaran un mal hábito. Un 30% mencionó que el ultimátum de un ser querido probablemente los haría dejar un mal hábito. El 9% respondió que varios años de terapia podrían ser efectivos para dejar un mal hábito. Y otro 9% dijo que encontrar otro mal hábito que reemplazara al que quiere dejar sería lo que probablemente funcione mejor. La realidad es que los malos hábitos son difíciles de erradicar. La mayoría de las veces, ni una experiencia cercana a la muerte, ni el ultimátum de un ser querido, ni la terapia, ni otro mal hábito nos permiten dejar un mal hábito. Esto causa frustración, lo que muchas veces lleva a la gente a dejar de pelear contra ese mal hábito dándose por vencido. ¿Significa esto que no hay esperanza? Claro que no. Lo que tenemos que hacer para terminar con un mal hábito es poner nuestra confianza en Jesús. Para romper con un mal hábito necesitamos el poder transformador de Dios.
Apropiémonos de esta verdad. Por la obra de Cristo en la cruz hemos sido santificados y esto se manifiesta desde el momento de creer en Jesús. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Al poner nuestra confianza en Jesús somos santificados, hechos nuevas criaturas y esto es maravilloso, porque significa que las cosas viejas, los malos hábitos han pasado, son dejados atrás y todo es hecho nuevo. Pasamos a ser pertenencia de Dios. Algunos dirán que esto suena muy bueno para ser verdad. Lo primero que debo decir es que Dios lo dice y es verdad. La bendición de ser hecho nueva criatura tiene un costo muy alto y es la obra de Jesús. Él tomó forma de siervo, habitó entre nosotros, fue llevado a la cruz, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Así es, Cristo venció a la muerte. En Él somos santificados, por eso en Cristo nosotros podemos ser vencedores sobre cualquier mal hábito. Ser una nueva criatura es un inicio muy alentador, pero tampoco pensemos que instantáneamente los malos hábitos se terminarán. Habrá una lucha en el interior, pero usted no está solo, Dios está con usted. En los momentos más difíciles, el Señor lo sostiene en esa lucha. Hablando de esa lucha que se experimenta entre hacer los deseos de la carne o hacer lo que agrada a Dios, Pablo exclamó en Romanos 7, 24 y 25, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro». Una vez que reconocemos que practicar un mal hábito es pecar contra Dios y experimentamos ese deseo de volver a practicarlo, nos sentimos miserables y es en esa angustia cuando clamamos, ¿quién me librará de estos deseos? Y la respuesta es la misma que Pablo menciona, Jesucristo. Ponga atención en la figura que usa Pablo. Él habla de un cuerpo de muerte. Y es que una de las formas en que las autoridades romanas castigaban a los delincuentes eran amarrándoles un cuerpo muerto. Es decir, si alguien había asesinado a una persona, el cuerpo del muerto era amarrado al asesino hasta que el asesino moría. ¿Se imagina cargar por varios días o semanas el cuerpo en descomposición? Era un castigo terrible. Por eso la depresión desesperada. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Jesucristo nos libra de ese cuerpo de muerte. Por más terrible que sea esa mala práctica, por más fuerte que sea la adicción, el Señor nos libra y nos da victoria cuando ponemos nuestra confianza en Él. Usted y yo podemos ser vencedores sobre todo mal hábito porque por la obra de Jesucristo en la cruz hemos sido lavados, hemos sido santificados y hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Aférrese a esta verdad y sea vencedor. Dios te oye en el día de conflicto porque tú no estás solo, tú no estás sola. El Señor atiende tu clamor y responde. Y como familia en Cristo nos gustaría orar por ti. Si tienes una petición de oración, te invitamos a compartirla con nosotros marcando el WhatsApp 811-590-9879. Anímate y marca el WhatsApp 811-590-9879. Al recibir tu petición, estaremos orando contigo. Recuerda que puedes llamar, escribir o dejar un audio al WhatsApp 811-590-9879 y te puedes comunicar a cualquier hora del día o de la noche. Recuerda que puedes escuchar los programas por Facebook, Instagram y YouTube. Búscanos como Suena Familiar, suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte. Continuamos con la serie Hábitos, el tema Capacitados para vencer los malos hábitos. Joel regresa al micrófono, escuchemos con atención, la palabra de Dios es vida y nos da victoria. Adelante, Joel. Gracias, Paco, y gracias a todos ustedes, familia, que nos escuchan el día de hoy, que nos siguen constantemente y que nos alientan a seguir adelante. Gracias mil a todos ustedes, familia, sin excepción, a todos los que se han reportado a nuestras redes sociales, al WhatsApp, y a los que no lo han hecho también, que lo piensan pero no lo han hecho, no se han decidido, pero que tienen en su corazón pensamientos de bien para nosotros, para este ministerio de Suena Familiar. Vamos a continuar. Estamos en la serie Hábitos y el tema de hoy, Capacitados para vencer los malos hábitos. Estamos viendo cómo Pablo le habla a la iglesia de Corinto y cómo nos habla también a la iglesia de hoy en día, familia.
Pablo nos recuerda cualidades de comportamiento que la iglesia debe de eliminar. Y no solo les manda a eliminarlas, sino que les recuerda que tienen el poder para lograrlo, familia. Vamos a continuar con esta lista y ahí en el versículo 11, 1 Corintios 6:11, nos dice que ni los ladrones. Un ladrón es una persona que toma algo que no le pertenece. ¿Cómo una persona se convierte en ladrón? Bueno, por medio de pensamientos. Todo está en la mente, familia. Empezó con un pensamiento de robar, con un deseo de robar. Lo anidó en su corazón. Esta persona construyó una enorme fortaleza que lo justifica y que lo impulsa a robar. Puede empezar con pequeñas cosas que alimenta y fortalece esa práctica. Y como no lo pescan o no se dan cuenta y no ve la consecuencia inmediata, pues lo sigue haciendo. Lo que no sabe ese ladrón, esa persona, es que a Dios no lo puedes engañar. Tal vez engañes a las personas a las que le estás robando, pero a Dios no lo vas a engañar. Y Él sabe lo que estás haciendo. Así que es muy importante dejar de hacerlo. Ahora, otra cosa muy importante, familia, es que le debemos enseñar a nuestros hijos a no robar. Si tu hijo se llevó un juguetito de un amigo, se lo robó, con toda la pena del mundo, lleva a tu hijo a que regrese el juguete. Enséñale de esa manera. Aprendamos nosotros también como adultos a no robar. Ni siquiera un clip de ahí de tu oficina, ni hojas de máquina, ni nada que no sea tuyo, porque eso es robar. Un gran ladrón empieza con pequeñas cosas. No existe ninguna justificación delante de Dios para robar. Ninguna. No, es que no tengo nada que darle a mi familia y por eso tuve que robar. No, Señor, de ninguna manera. Te faltó confianza en Dios. El Señor, mi pastor, y nada me faltará. Como no tengo, entonces robo. Eso está fuera completamente de la voluntad de Dios. Efesios 4:28 dice, el que roba, no robe más, sino más bien trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con los que tienen necesidad. Señor, qué hermoso, ¿verdad? El antes y el después, antes de venir a Cristo y después de venir a Cristo. Ahora también dice los avaros. Los avaros tienen un enorme amor al dinero. Por lo tanto, no les interesa ofrendar. Si piensan en ofrendar, dicen que van a descompletar. Cuando es todo lo contrario, familia, ¿verdad? Un avaro no ayuda a nadie, ni económicamente, ni de ninguna manera, ni con tiempo, ni nada. Un avaro siempre quiere tener más de lo que ya tiene y quiere lo que otros tienen. Puede llegar al grado de chantajear, engañar, transar, con tal de lograr y tener eso que quiere. Esa práctica está prohibida porque atenta contra los demás. ¿Se acuerdan cuando uno de los intérpretes de la ley le preguntó al Señor para tentarle diciéndole, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, oh mi Cristo, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 12, 28 al 34. Qué hermosa es la palabra de Dios, ¿verdad, familia? Te pone el contexto de las cosas y te dice por qué. Porque ser avaro va en contra de amar a tu prójimo. La siguiente cualidad dice, ni los borrachos heredarán el reino de Dios. Una persona no se hace borracha de un día para el otro. Empieza con una cerveza, luego 2, luego 3 y así lo repite todos los días haciendo un hábito. Hasta que tomar se hace un hábito. Luego se convierte en un vicio, el cual impide heredar el reino de Dios. Una verdadera tragedia, familia. ¿Por qué es tan malo? ¿Por qué Dios lo desaprueba así de esa manera? Porque atenta contra sí mismo, contra su propio cuerpo, familia. La autodestrucción, aunque realmente nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Luego también atenta contra la familia. ¿Cuántas vidas destruidas? ¿Cuántas familias deshechas? ¿Cuántas muertes por accidentes de auto han cobrado? Muchísimas. Pero en Cristo hay esperanza, familia. Quiero que te quedes con esto. En Cristo hay esperanza, ya que con su poder transformador puede hacer que podamos vencer, nos capacita para vencer cualquier adicción, cualquier mal hábito que tengamos. Como dice 1 Corintios 9:11, ya hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Somos justificados, familia, alégrate por eso. Justificados, es decir, que la sangre de Cristo nos lavó, nos limpia de todo pecado y nos justifica para poder estar delante de la presencia de Dios. Fíjate qué maravilloso es eso. Al estar en la presencia de Dios, tenemos el poder de vencer cualquier mal hábito, cualquier adicción, para que seamos una iglesia pura y sin mancha, familia. Efesios 5, 26 y 27. Nos habla Pablo acerca de la iglesia para santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Oh, mi Señor, esa es la iglesia que quiere nuestro Señor, donde tú y yo somos parte. Por eso podrá sonar algo difícil este programa, poco popular. Claro, ¿verdad? No nos gustan estos temas, pero es importante tenerlo en cuenta y saber que el Señor quiere una iglesia santa y sin mancha. Oh, mi Cristo. ¿Y sabes que lo podemos lograr? Por medio del poder que tenemos en Cristo Jesús. Así que, familia, vamos adelante. Vamos a cerrar el programa con Paco. Que Dios te bendiga grandemente y te dé la paz y te dé el poder que necesitas para salir adelante. Que Dios los bendiga. Adelante, Paco, te escuchamos. Gracias, Joel, y gracias, familia, por continuar con nosotros. Estamos en la última parte del programa. Dios en su palabra nos ha estado alentando esta mañana, recordándonos que en Cristo estamos capacitados para vencer los malos hábitos. Así que no pensemos que dejar un mal hábito es imposible. Recuerde que tenemos un Dios todopoderoso y que para Él todo es posible. Y en Él usted puede vencer todo mal hábito. Hemos estado leyendo 1 Corintios 6, 9. Al final de la lista, Pablo menciona que ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es impresionante la cantidad de malos hábitos que nos llevan a pecar. Es sorprendente que algunos de ellos llegan a ser muy aceptados en la sociedad, como el maldecir. Otros, como el estafar, son reconocidos como muy dañinos e incluso se consideran un delito. Pero no importa el grado de aceptación que pueda tener un mal hábito en la sociedad, la palabra de Dios es muy clara. Practicar cualquiera de ellos nos impide heredar el reino de Dios. Para la gente que no conoce a Cristo, le es muy difícil aceptar que alguien no tenga malos hábitos. Cuando le preguntaron a un grupo de personas qué piensas de alguien que no tiene malos hábitos, se dieron las siguientes respuestas. El 44% mencionó que lo considerarían un modelo a seguir. El 24% respondió que esa persona esconde algo. El 14% de las personas dijeron que esa persona es de otro planeta. El 7% respondió que sería imposible estar cerca de él. Y un 6% respondieron que esa persona sería profundamente infeliz. Más de la mitad de las personas entrevistadas consideran que los malos hábitos son parte de la vida. Piensan que habría que resignarse a vivir con ellos. Pero la palabra de Dios nos dice que no debe ser así. La Biblia nos habla que el poder transformador de Dios opera en los seguidores de Jesús a través del Espíritu Santo. Y a continuación mencionaré cómo la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo transforma la vida del creyente. Como primer punto, el Espíritu Santo nos convence de pecado. Hace unos minutos mencioné cómo la sociedad ha llegado a aceptar algunos malos hábitos. A otros los considera tolerables y unos más los ve como inevitables. Esto es tener una visión equivocada. El Espíritu Santo nos da la perspectiva de Dios, nos hace tener conciencia de pecado, de sus consecuencias y nos hace ver la necesidad de arrepentimiento y lo imperativo que es confesar el pecado y pedir perdón a Dios. Y ten la seguridad que al confesarlo, Dios te perdona. 2. El Espíritu Santo nos guía y cuando nos sujetamos a Él, como resultado, no practicamos los deseos de la carne. Gálatas 5:16 nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne siguen allí. Antes de Cristo nos dominaban y nos hacían caer una y otra vez en los malos hábitos. Pero ahora, sujetos al Espíritu Santo, podemos resistir la tentación y salir victoriosos sobre los malos hábitos. Guiados por el Espíritu Santo podemos andar en santidad, haciendo aquello que le agrada a Dios, como es leer su palabra, orar, servir, proclamar el Evangelio. 3. El Espíritu Santo produce fruto en nosotros, que nos permite crecer en el carácter de Cristo. Gálatas 5:22 y 23 nos dice, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto.
Para tener un sentir semejante al de Cristo, es necesario que crezcamos en el carácter de Cristo. Y solo estando sujetos al Espíritu Santo lo podemos hacer. Y esto también nos permite salir victoriosos sobre cualquier mal hábito. 4. El Espíritu Santo nos hace aptos para servir. 1 Corintios 12:4 nos dice: hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo Espíritu. Así es, el Espíritu Santo nos da dones, capacidades para servir en un ministerio, que al estar en Cristo ya no busca la propia satisfacción, lo cual nos llevaba a caer en malos hábitos. En Cristo el anhelo es servir, hacer su voluntad. El servir a Dios es resultado de su obra transformadora. En Juan 14:26 Jesús dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta mañana el Espíritu Santo nos ha dicho que su obra transformadora en nuestra vida se manifiesta en convencernos de pecado, en guiarnos por el camino de Dios, en ayudarnos a crecer en el carácter de Cristo y en darnos dones para servir. Y esto nos permite tener victoria sobre cualquier mal hábito. No lo olvide, en Cristo estamos capacitados para vencer los malos hábitos. Y con esta verdad llegamos al final del programa. En el equipo Suena Familiar estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos hoy. Familia, que tu refugio sea la sombra protectora de Dios, que te sacies con la abundancia de la casa de Dios y que apagues tu sed en su río de bendiciones. Te esperamos el próximo miércoles en este mismo horario para juntos buscar el consejo de Dios. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo. Tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto. Comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.